conocidas del Señor Jesús, y esta es una de ellas. Es una parábola amada por personas que no profesan fe en el Señor Jesús, personas que no estarían de acuerdo de repente con mucho de lo que viene en el libro de Lucas acerca de Jesús y sus enseñanzas y su vida, pero hay algo de atractivo en esta parábola y en lo que nos enseña. Es algo que hasta, como decimos, es atractivo casi a todos, sin importar la religión que profese o si no profese ninguna religión. La parábola del buen samaritano es algo que llama la atención. Y creo que si nosotros llegamos a aplicar lo que Jesús nos quiere enseñar con la parábola del buen samaritano, nuestras vidas van a cobrar un aspecto igual de atractivo para las personas como lo es la parábola. Vamos a estar en Lucas capítulo 10 y vamos a leer este intercambio de Jesús con un intérprete de la ley de Moisés. A veces les decimos escribas, son personas que eran muy conocedores de la ley, expertos en la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Y hay un intercambio entre uno de ellos y Jesús, y en ese intercambio Jesús va a compartir la parábola del buen samaritano. Y vamos a mirar la respuesta de Jesús, que es básicamente la razón por la que comparte la parábola. Es muy importante por qué Jesús comparte una parábola o una enseñanza. Entonces queremos ver la razón por la parábola, después queremos ver la respuesta de los religiosos en la parábola, y después queremos ver esa respuesta tan atractiva, tan atrayente de buen samaritano, como le hemos venido a conocer. Entonces, después vamos a ver cómo nosotros podemos responder ante esta parábola. Entonces, empecemos a leer aquí en Lucas capítulo 10, empezando en el versículo 30, y leemos lo siguiente. Vamos a empezar en el versículo 25. Dice: cierto intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo
misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Vamos a dirigir una breve oración otra vez al Señor y pedir su ayuda. Señor, como ya hemos reconocido, nosotros somos tan débiles y nada podemos sin ti. Y Señor, pedimos que tu palabra obre en nuestros corazones. Que Señor, ilumines nuestro entendimiento, pero no solo para saber, sino para hacer. Espíritu Santo, haz tu obra en medio nuestro, te lo rogamos. Guíanos en este tiempo, en el nombre de nuestro Rey Salvador, Jesús. Amén. Muy bien, entonces lo primero que vemos aquí, vamos a poder tal vez clarificar algunos detalles de la parábola mientras vamos por la prédica, pero queremos empezar viendo la razón por la parábola, o sea, por qué Jesús compartió esta parábola. Es muy importante porque las parábolas tienen una idea central, hay algo que la parábola quiere comunicar, es alguna verdad que uno lo podría decir, pero si uno lo ilustra con una parábola, como que tiene mayor impacto porque afecta nuestras emociones, afecta todo nuestro ser de una manera espiritual, en el caso de las parábolas de Jesús. Entonces, queremos saber el por qué, porque nos ayuda a saber a qué quiere llegar Jesús con la parábola, ¿verdad? La pregunta que le hace el intérprete de la ley, queriendo justificarse ante Jesús, la pregunta fue: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? O sea, si la ley me dice que tengo que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda mi mente, y tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces, ¿quién es mi prójimo a quien yo tengo que amar de esa manera? Esa es la pregunta. El intérprete sabía la respuesta. De repente es la misma respuesta que Jesús ha dado un poco antes en su ministerio, y el intérprete conoce la respuesta, pero es un poco dura la aplicación de esa verdad. O sea, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es muy complicado, nos deja en un lugar muy complicado. Y amar a nuestro prójimo igual que a nosotros mismos. Entonces tal vez se sentía un poco incómodo este intérprete de la ley. De repente siente un poco el peso de las implicaciones de la ley, porque la ley señala nuestras imperfecciones, da a conocer nuestro pecado, que no alcanzamos el estándar de Dios por nuestro pecado. Entonces el intérprete quiere justificarse a sí mismo. Entonces dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Porque tal vez sí está amando a los más cercanos a él, a los que califican como sus prójimos, y va bien. Entonces ahí está la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar como a mí mismo? Entonces Jesús comparte la parábola para responder esa pregunta. Y vamos a poder ver qué es lo que hace Jesús con esa pregunta y cómo la responde al final de la parábola. Pero primero queremos ver las respuestas a la situación de los dos religiosos que pasaron por ahí. Entonces, cuando este hombre estaba bajando de Jerusalén a Jericó, si mal no recuerdo, son como 1000 metros de bajada durante como 17 millas. Entonces es
bastante para abajo, muy rocoso el terreno, muchas oportunidades para los ladrones porque se pueden esconder, las personas están, ¿verdad? Tienen que quedarse en un solo camino por las rocas y todo lo demás. Entonces era muy frecuente que salteaban a la gente ahí. Entonces, en esta historia que Jesús cuenta, que es algo que todos ellos conocían esa ruta, todos ellos conocían el peligro, todos ellos conocían las cosas que pasaban por ese camino. Entonces es algo muy vivo para ellos, muy real, muy del día actual. Entonces primero pasa Jerusalén a Jericó. El templo de Dios estaba en Jerusalén, donde servían los sacerdotes descendientes de Aarón, y los levitas, todos los de la tribu de Leví, eran como los ayudantes del templo. Ellos ayudaban, no hacían el servicio del templo mismo, pero eran los ayudantes en todo. Ellos eran los ayudantes de los sacerdotes. Entonces tenemos dos religiosos aquí. Tenemos que entender, no está hablando, por ejemplo, de un sacerdote católico romano, no está hablando de un religioso de hoy en día, aunque deberíamos hacer aplicaciones si profesamos fe en Cristo y somos personas religiosas. Debemos analizarnos cuál es nuestra reacción, ¿verdad? Pero él está hablando específicamente de un sacerdote del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un sacerdote que servía en el templo de Dios, del pueblo de Israel, donde la presencia de Dios moraba, donde estaba el arca del pacto, donde ofrecían sacrificios, animales por los pecados. Todavía eso estaba llegando a su terminación porque ya venía Jesús, pero seguía en efecto el sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces, este sacerdote dice en el versículo 31, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino, Y podemos pensar, ¿por qué el sacerdote pasó por el otro lado? Aquí hay una persona, dice, media muerta, o sea, le han dejado terrible, en condición terrible, y este sacerdote no pasa de cerca, ¿verdad? Pasa de largo, un poco lejos. Y podemos ponernos a pensar, ¿por qué? ¿Cuál fue lo que estaba pasando en la mente del sacerdote? ¿Verdad? Tal vez podríamos decir cuáles son las cosas que pasan por nuestra mente cuando hay situaciones. Podemos pensar, puede ser una trampa. Esta es una consideración real. Podría ser una trampa, ¿verdad? Aquí hay salteadores. De repente, todo esto es un show para que yo me acerque y me hagan daño a mí. Podría ser. Podría ser, bueno, Jesús específicamente escoge sacerdote. Él está hablando con un intérprete de la ley, con un escriba. Él podría haber puesto un escriba en la historia, pero no puso un escriba, puso específicamente un sacerdote. Alguien que servía bajo la ley mosaica. Ley dada por Dios, pero mal interpretada y mal aplicada en ese entonces por los judíos y por los líderes religiosos. Entonces, el sacerdote tiene que servir en el templo, pero solo puede servir en el templo si está limpio. Tocar un cuerpo muerto te contamina. Es algo inmundo.
Entonces, para el sacerdote, tal vez no sabía si la persona estaba muerta. Si se acerca, se contamina, ya le meten problemas religiosos, rituales. Entonces, como que él no quiere ensuciar sus manos con esta situación. No sabemos. Jesús no explica lo que está pensando el sacerdote, pero hay muchas diferentes razones por las que pasamos de largo. De repente, quién sabe. Pero después pasa un levita. Él no tiene tanta responsabilidad en el templo, pero sigue siendo parte de todo ese sistema y él tiene la misma reacción. Dice en el versículo 32, del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. De repente tenían cosas que atender, de repente era cuestión de tiempo, de repente el acercarse, evaluar la situación, ya les obligaba a hacer algo al respecto, y eso podría tal vez interrumpir su horario, su agenda, su calendario. Iba a ser algo que de repente les podría costar más tiempo del que sentían disponer. Y bueno, cabe mencionar que todas las consideraciones en estas situaciones son legítimas, ¿verdad? En algunos lugares hay que considerar si esto es una trampa. Hay que considerar todas las cosas. Pero el problema es que muchas veces usamos esa lista de consideraciones como pretextos para no hacer nada cuando realmente deberíamos hacer algo, ¿verdad? Y ese fue el caso con el sacerdote y con el levita. Entonces, continuamos y vamos a ver la respuesta del samaritano. Ahora, tenemos que entender, cuando Jesús está compartiendo esta parábola, es un historiador maestro, el Señor Jesús. No pone el escriba en la historia porque tal vez se pone muy a la defensiva el escriba y ya no va a tener el mismo impacto. Entonces, poniendo a otros, el escriba está más tranquilo. Ahora él da un giro muy inesperado en la parábola. Nosotros no lo percibimos tan rápidamente, aunque la mayoría de nosotros de repente ya lo sabe, ¿verdad? Nosotros escuchamos el término en la noticia, en el periódico, había esta crisis, esta persona en problemas y llegó un buen samaritano y le ayudó. Para nosotros, buen samaritano es una persona que hace una obra justa, algo bueno. Ese es a veces un buen samaritano. Pero eso no es lo que es un samaritano para las personas en el día de Jesús. Hoy en día sí creo que podemos mencionar el tema del racismo, que el racismo existe en el mundo, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído, somos una raza caída, hay un montón de cosas feas que salen de nuestro corazón y generalmente procuramos lo nuestro y para los nuestros, y cualquier persona diferente, bueno, ya sabemos. El racismo. Ese es un aspecto de lo que Jesús está introduciendo aquí. No tanto para hablar del racismo, sino para hablar del tipo de amor al que somos llamados como los que conocemos a Dios. Porque la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y los samaritanos definitivamente y sin lugar a dudas no eran el prójimo de los judíos. No eran el prójimo. Los judíos
según entiendo, oraban por la mañana que sus ojos no tuvieran que ver en ese día un samaritano. Oraban que en sus oraciones formales, oraban que Dios recordara la iniquidad de los samaritanos, que no les perdonara, que no les mostrara misericordia a los samaritanos, porque los samaritanos habían traicionado al pueblo, habían traicionado a Dios y a su palabra, podríamos decir. En el tiempo del exilio, cuando Babilonia y las otras naciones, Asiria, vienen y llevan cautivo a muchos de los judíos, vienen a morar extranjeros en la tierra. Había personas que como se entrecasaron con los extranjeros. Según la ley de Dios, esto no se trata de racismo, porque Dios no es racista, pero Dios sí tenía un propósito, que Él estaba trayendo salvación al mundo, y Dios estaba obrando a través de un pueblo que Él mismo había formado, un pueblo que nunca existió. Él llamó a Abraham, Isaac, Jacob, empezó a formar una nación, Dios. Las demás naciones tenían sus dioses y eran muy malas influencias para su pueblo. Las otras naciones podían unirse al pueblo de Dios. Era parte del propósito, que vieran la luz de Dios en los israelitas y que se unieran, como Ruth, la moabita, y muchos otros que se unieron al pueblo. Pero el pueblo no podía entremezclarse con las otras naciones. Las otras naciones sí podían unirse al pueblo de Dios, pero no viceversa, porque lo otro terminaba creando muchos problemas para el pueblo. Bueno, Dios había mandado que los israelitas tenían que casarse con israelitas para este propósito. Y los que vivían en Samaria, cuando los asirios vienen, llevan cautivo, etcétera, muchos se entrecasan. Entonces no están obedeciendo lo que Dios ha mandado. Entonces son personas que han desechado la ley de Dios, son personas que han traicionado a la nación, son personas que también no recibían toda la Biblia, solo usaban los primeros 5 libros. No reconocían Jerusalén y el templo en Jerusalén. Ellos tenían otro lugar de adoración, tenían su propio sacerdocio. O sea, era una religión falsa. Eran personas que habían traicionado al pueblo. Bueno, para los israelitas, un perro era mejor que un samaritano. Entonces Jesús, en plena parábola, sacerdote, levita, un hombre, un samaritano. Ahora todos están atentos, no pueden creer y todos están prestando atención. Porque el samaritano es el rechazado. El samaritano es la persona que tiene todas las razones por no ayudar a este que le ha venido lo que merece, ¿verdad? Suponiendo que el herido es un judío, que es razonable, está bajando de Jerusalén. Jesús no lo dice, pero ¿cuál es la respuesta de este rechazado? Esta persona con religión falsa, esta persona que ha negado el plan de Dios y al Dios del plan. Dice en el versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Algo que no tuvieron los que eran fieles a la ley de Dios y a Dios.
los que seguían la letra, pero no el corazón, no el espíritu de la ley. No sintieron compasión. Pero este samaritano sí. Dice en el versículo 34, acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Todo lo que está haciendo es costoso. Está dando cosas que él necesita. Y le está costando bastante tiempo. Le es muy inconveniente todo lo que él está haciendo. Él iba de camino, seguro que tiene un lugar donde estar. No había celulares, él no podía llamar y decir, mira, voy a llegar un día atrasado. No. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Esta persona rechazada, el samaritano, si podemos pensar que es un samaritano ahora, una persona de Samaria, lo lleva y lo cuida. Y versículo 35, al día siguiente, pasa la noche cuidando. Estaba pensando en Daira, que está ahorita al lado de su papá, que felizmente no está en la condición de este pobre señor, pero esta persona pasa la noche cuidando para ver que esta persona medio muerta sobreviva y no sucumbe a sus heridas. Al día siguiente saca unos $300, $400, un salario normal de 2 días de ese día, y le da, o sea, esto no son 2 moneditas it's not 2 quarters. Está dando, sería comida de una persona, cada moneda sería para 12 días, entonces 24 días de 3 comidas al día. Y dice, lo que gastes que sobrepase esta cantidad, te la doy cuando venga de nuevo. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Jesús cambió la pregunta, ¿captó? La pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar como a mí mismo? Y Jesús cambia y dice, ¿cuál crees que fue prójimo? O sea, tú no tienes que preguntar a quién ayudar, tú tienes que ser una persona que ayuda. No se trata de a quién, se trata de lo que tú eres llamado a hacer. Jesús concluye y dice, cuando le responde el que tuvo misericordia de él, Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, la parábola nos ayuda porque nos llama a evaluarnos a nosotros mismos. No se trata de en qué situaciones, o a quiénes, o a qué personas, o a qué tipo de personas, o a los que nos han tratado así, o a los que no nos han tratado así. No, es tú sé como este samaritano. Y lo demás se resuelve. Preocúpate por ti mismo. Ama como amó este samaritano. Tú sé prójimo de los demás, sin importar quién sean. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante esta parábola? La parábola no es realmente difícil de entender, aunque podríamos dialogar sobre muchos detalles y hay mucho ahí para dialogar y es provechoso.
Pero no queremos perder de vista el punto de Jesús en compartir la parábola. No es difícil de entender la parábola, es difícil de vivir la parábola. El punto de la parábola es: ve tú y haz lo que hizo ese samaritano. ¿Con quiénes? No importa. Porque este fue exactamente la persona a quien no debía ayudar el samaritano. Pero el samaritano sintió ¿qué? Compasión. Y su compasión abrumó todas las consideraciones, todas las razones por las que no debo ayudar. Su compasión le llevó a ayudar. Entonces, yo no sé qué podría decir yo más de lo que ha dicho Jesús. Jesús nos dice que vayamos y hagamos lo mismo. Esto es para mí, esto es para usted. Jesús nos está diciendo, sí, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La misma atención, el mismo respeto, el mismo cuidado, hasta para nuestros enemigos, para todos. Debemos procurar el bien y el bienestar de todos. Ve tú y haz lo mismo, dice Jesús. Estábamos platicando Josué y yo un poco acerca de cómo vivir esto. Había pedido a Josué cerrar el servicio hoy, entonces tal vez él comparte algunas palabras prácticas antes de despedirnos y cerrar nuestro tiempo, pero lo que quiero que quede grabada en nuestra mente es: ve tú y haz lo mismo. Las palabras de Jesús, no de Byron. Creo que la parábola debería de ser suficientemente impactante. Y Jesús dice: ve tú y haz lo mismo. Oremos. Señor, gracias. Me regocijo porque vemos en nuestra iglesia, en las personas de nuestra iglesia, este tipo de amor reflejado. Podríamos enumerar muchísimas situaciones donde hemos visto a las personas amar a su prójimo de esta manera. Señor, pero a la vez tendríamos que reconocer, y reconocemos, tenemos mucho que crecer. Por lo menos lo puedo decir en lo personal. Señor, es demasiado fácil en el día de hoy, con el ritmo de vida que llevamos, con los calendarios llenos que llevamos, dejar que todas las consideraciones de la situación abrumen cualquier compasión, cuando debería de ser al revés. La compasión debería de estar llevándonos a ayudar a todos los que podamos. Claro que tenemos limitaciones, no podemos ignorarlas, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Ahí es donde tenemos que empezar. Como tú nos enseñas, no se trata tanto de en qué situaciones o a quién, sino qué tipo de personas debemos ser nosotros para con los demás. Y lo demás se va a resolver. Señor, ayúdanos. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Josué. Si podría venir y cerrar este tiempo. Gracias. Damos gracias a Dios por su palabra. Creo que siempre debemos ser retados, ¿verdad? Parte de la razón que nos congregamos es porque, como dice Byron, nuestra vida es bien ajetreada y a veces andamos, ¿verdad?, pendiente a todos los detalles y se nos pasan cosas pequeñas
Cuando hablábamos Byron y yo esta mañana, le mencionaba que a veces pensamos que tenemos que hacer un montón, ¿verdad? Decimos, bueno, es que yo no tengo el dinero de 24 días para darle a nadie, quizás yo no tengo 2 días para pasar con un enfermo. Entonces, me parece que parte de las consideraciones es, ¿cómo puedo yo con un poco de esfuerzo mostrar el amor de Dios? No requiere mucho. La compasión se nota. Si ustedes han recibido compasión de alguien y servicio de alguien y amor de alguien, a veces hasta una oración hace la diferencia, ¿verdad? Porque la compasión se nota, se ve. Cuando no es fingida, cuando es de corazón, se percibe. Y la persona que lo recibe, si a usted le ha pasado lo que me pasó a mí, no ve la cara de la persona, ve a Dios. Mi papá pasó muchísimos años enfermo y no podía trabajar, así que se imaginan la cantidad de personas que fueron Jesús para nosotros, para mi familia. Y hoy día afecta la forma en que nosotros vivimos, porque nosotros hemos sido recipientes de la misericordia de Dios. No nos queda de otra que ser partícipes, sea poquito, sea mucho. Así que les invitamos, iglesia, que continúen siendo bendición. Como Byron decía, nosotros hemos visto como esta iglesia es conocida por su generosidad y por su compasión. Sigamos haciéndolo, iglesia. Quizás no seamos muchos, pero podemos hacer un gran impacto en esta comunidad. Así que oramos por los que no están aquí, oramos por los que están por llegar, oramos por aquellos a quienes vamos a servir y mostrar la compasión de nuestro Dios. Amén. Señor, gracias por este día, gracias por esta gran oportunidad, por este llamado. Envíanos a un mundo que quizás está quebrantado, quizás hay personas con heridas, a veces físicas y a veces emocionales, Señor. Pero permite que esta iglesia, cada uno de nosotros, Señor, pueda hacer un bálsamo, pueda tomar un momento para mostrar compasión. Sea grande, sea pequeña, Señor, pero que la gente pueda ver tu rostro y no el nuestro, Dios. Te pedimos por los enfermos, aquellos que están encamados, aquellos que están padeciendo necesidad, Señor. Tú eres médico por excelencia. Tú eres capaz de intervenir, Señor. Así que dentro de tu voluntad, Señor, te pedimos por aquellos que están lidiando con enfermedades y te pedimos que los sanes, Señor. Igual te pedimos por los que están viajando, tráelos con bien y permite que podamos siempre, Señor, ver tu mano en nuestra vida. Llévanos con bien. Gracias por tu amor, Dios. Todo lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias. Nos vemos el domingo que viene. Inviten a alguien.